¿Alguna vez has sentido que dentro de ti hay algo que te impulsa a buscar más, aunque no sepas exactamente qué? Como si una voz suave te hablara al oído cuando todos guardan silencio. Como si tu corazón, en medio de todo lo que vives, estuviera intentando decirte que hay algo más, algo invisible pero real, algo que no todos entienden, pero que tú puedes sentir. Si alguna vez has sentido eso, no es casualidad que estés aquí ahora. Este mensaje es para ti. Hoy vamos a hablar de algo profundo, revelador y a la vez tan personal que podría explicar muchas de las cosas que no sabías cómo nombrar. Vamos a hablar del don del discernimiento y de las 7 señales claras de que Dios te ha elegido para poseerlo. Este no es un video más. No estás aquí por accidente. Si algo en tu espíritu te ha traído hasta este mensaje, es porque el cielo tiene algo reservado para ti. Hay un llamado que está siendo activado y tu alma ya lo está empezando a escuchar. El discernimiento es ese don que te permite ver lo que otros no ven, sentir lo que otros ignoran, comprender lo que no está en palabras. No es un talento humano. Es un regalo divino. Pero no todos lo reciben. No porque Dios no lo quiera dar, sino porque no todos están dispuestos a buscar con un corazón humilde y rendido. Por eso, si en algún momento te has sentido diferente, si has notado que puedes percibir cosas que otros pasan por alto, si alguna vez has tenido una certeza interior inexplicable, una claridad súbita o una inquietud que no supiste explicar, probablemente estás a punto de descubrir que ese algo era una señal. En los próximos minutos vas a reconocer si estás viviendo una de estas señales que marcan a los que han sido elegidos para recibir y desarrollar este don tan poderoso. Y si es así, lo que viene puede cambiar la manera en la que entiendes tu relación con Dios y contigo mismo. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Señor, hazme sensible a tu voz, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Señal número 1, deseo profundo por el discernimiento. Hay momentos en la vida en los que algo dentro de ti empieza a inquietarse. No es ansiedad, no es miedo, es una sensación más profunda. Como una sed que no puedes explicar. Una necesidad de entender lo que está pasando a tu alrededor, pero no desde la lógica, sino desde el espíritu. Y si alguna vez has sentido eso, si has sentido esa urgencia silenciosa de ver lo que otros no ven, de comprender lo que está detrás de las palabras, entonces quiero que escuches atentamente lo que viene. Porque podrías estar viviendo una de las señales más claras de que Dios te está llamando a un nivel más profundo, un deseo ardiente por el don del discernimiento. Esto no se trata de simple curiosidad espiritual. No se trata de querer saber más que los demás. Se trata de un fuego interior que te empuja hacia la verdad, que te lleva a buscar a Dios no solo en lo evidente, sino en lo invisible. Este deseo que arde en lo profundo de tu corazón no viene de ti, es el primer paso que el Espíritu Santo da cuando quiere revelarte algo mayor. Él enciende esa llama que no te deja en paz. Y ese fuego tiene un propósito. Piensa en esto. ¿Alguna vez has estado en medio de una conversación y has sentido que había algo más detrás de lo que se decía?
¿Has estado en una situación donde todos parecían tranquilos, pero tú sentías que algo no estaba bien? O quizás has leído un pasaje de la Biblia y, sin saber por qué, tus ojos se detuvieron en una palabra, en una frase, como si Dios estuviera hablándote directamente. Eso no es casualidad. Eso es el comienzo del discernimiento. Y todo empieza con un deseo. La palabra de Dios nos lo recuerda con claridad. En Mateo 7, versículos 7 a 8, Jesús dijo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Este no es un llamado general. Es una promesa. Una promesa para los que piden con sinceridad, con hambre, con ese deseo que no se apaga. Ese deseo profundo no es un querer superficial, es una necesidad que comienza a llenar cada rincón de tu ser. Es como una sed espiritual que no puede ser saciada por nada que este mundo pueda ofrecer. Y es que el discernimiento no es una habilidad que se estudia. No es algo que se aprende en libros o se desarrolla con años de experiencia. Es un regalo que Dios deposita en quienes están dispuestos a recibirlo. Y el primer paso, siempre, es desearlo profundamente. ¿Sabes cómo comienza Dios a preparar a alguien para usarlo de forma poderosa? Le despierta una necesidad interior. Un hambre por la verdad. Un clamor silencioso por su voz. Un deseo de ver más allá del velo. Y eso, exactamente eso, es lo que podría estar ocurriendo en ti. No estás loco, estás despierto. Despierto a una dimensión espiritual que otros no pueden entender, porque todavía no han sido llamados a ella. Pero tú sí. Y eso lo cambia todo. Cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en alguien con este don, lo primero que hace es empujar su corazón hacia lo profundo. Lo verás orando más, preguntándose más cosas, sintiendo más carga por lo que antes pasaba por alto. De pronto, lo superficial ya no le llena. Las conversaciones vacías le incomodan. Las respuestas rápidas no le bastan. Porque algo dentro de él sabe que hay más. Que Dios está hablando, que está revelando, y que necesita estar listo para escuchar. Es como si la vida de pronto cobrara otra textura. Empiezas a ver conexiones que antes no veías, a notar atmósferas que antes ignorabas. Es un deseo que no se apaga, y que te lleva a buscar más y más de la presencia de Dios. Santiago 1, versículo 5 nos anima así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no está escondiendo el discernimiento. Al contrario. Él está esperando que alguien lo pida con todo su corazón, sin reservas, sin temor. Que se acerque con hambre real, con la disposición de ser transformado. Porque este don no es para impresionar, sino para servir. Para iluminar lo que está oculto. Para ver la verdad y actuar con sabiduría. Y cuando tú das ese primer paso y le dices a Dios: quiero discernir. Quiero ver como tú ves. Quiero entender tu voluntad, algo poderoso sucede. El cielo comienza a alinearse contigo. Las puertas se abren. Las palabras cobran sentido. La dirección llega. Porque Dios no elige lo popular, elige lo dispuesto. Así que quiero que hoy hagas algo muy simple pero poderoso. Si estás sintiendo ese deseo encenderse dentro de ti, si algo en tu espíritu está diciendo esto es para mí, no lo ignores. Escríbelo ahora mismo en los comentarios: Dios, hazme sensible a tu voz. Esa declaración tiene peso. Tiene poder.
Porque cuando lo haces, no solo estás reconociendo que quieres más, estás diciéndole al cielo que estás listo. Y cuando haces eso, todo cambia. Porque el discernimiento no se busca con lógica, sino con hambre espiritual. Y si esa hambre está en ti, entonces es porque Dios ya empezó a revelarse. Vamos a seguir caminando juntos. Porque lo que viene después será todavía más claro. Dios no solo quiere que desees, quiere darte. Quédate conmigo. Porque este viaje apenas está comenzando. Señal número 2. Amor por la presencia de Dios. Hay una realidad que solo entienden los que han sido tocados por el Espíritu: tu alma solo se sacia en su presencia. No importa cuánto éxito logres, cuántas metas alcances, cuántas personas te rodeen. Si el corazón ha sido llamado por Dios, entonces ninguna otra cosa podrá llenarlo. Y si en algún momento de tu vida has sentido eso, si has sentido que nada tiene sentido cuando te alejas de su presencia, entonces estás viviendo una de las señales más hermosas del discernimiento. El amor profundo por estar cerca de Dios. Este amor no es un sentimiento pasajero. No es simplemente tener un momento bonito en una reunión de oración. Es un anhelo constante, como el respirar. Es como si tu espíritu supiera que su verdadero hogar está en él y que todo lo demás es solo ruido. Y ese anhelo aparece en los momentos más inesperados. Puedes estar lavando los platos, caminando solo por la calle o despertando en la madrugada, y de repente tu alma empieza a clamar. No con palabras, sino con un deseo silencioso: Dios, quiero estar contigo. David lo expresó con una claridad que todavía hoy resuena en los corazones que aman la presencia divina. En el Salmo 27, versículo 4 declaró: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. No pidió riquezas, ni fama, ni poder. Solo una cosa: estar en la presencia del Señor. Todos los días. Porque David entendía algo que muchos aún no han descubierto: todo lo que vale la pena nace en la presencia de Dios. Cuando amas su presencia, todo en tu vida comienza a ordenarse de forma distinta. Ya no buscas a Dios solo cuando estás en crisis. Ya no lo llamas únicamente cuando sientes miedo o estás confundido. Lo buscas porque lo amas. Porque sabes que en su presencia hay plenitud de gozo. Porque has probado esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ahora no puedes vivir sin ella. Es como si tu espíritu se volviera adicto a esa luz, a esa voz, a ese calor que solo viene cuando Él está cerca. Y es aquí donde el discernimiento florece. Porque cuando estás cerca de Dios, comienzas a ver cómo Él ve, a sentir lo que Él siente. Te vuelves más sensible, más claro, más sabio. Entre el ruido del mundo, tu espíritu ya conoce su voz. Puedes distinguirla entre 1000 pensamientos. Porque has pasado tiempo con Él. Has cultivado intimidad. Has aprendido a reconocer su forma de hablarte, a entender cómo se mueve en tu vida. Este amor por su presencia se convierte en una brújula. Te guía. Te corrige. Te consuela. Y también te separa. Porque cuando alguien ama verdaderamente estar con Dios, no puede mezclarse con cualquier cosa. Ya no toleras ambientes cargados de superficialidad. Ya no buscas entretenerte con lo que antes te parecía inofensivo. Tu alma comienza a desear lo eterno. Y en ese deseo, te vuelves diferente. Moisés también vivió esto. En Éxodo 33, versículo 15 dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No le interesaba avanzar, conquistar o ganar si Dios no iba con él.
Porque entendía que sin la presencia de Dios, nada valía la pena. Ningún logro, ningún plan, ninguna estrategia humana tenía sentido sin esa compañía divina. ¿Y no es eso lo que tu corazón también ha comenzado a sentir? Que puedes soportar todo, menos sentirte lejos de Él. Es curioso cómo Dios atrae a los suyos. A veces comienza con una lágrima en un tiempo de oración. A veces es una canción que te rompe por dentro sin que sepas por qué. A veces es ese momento de silencio en el que, sin palabras, sabes que Dios está allí. Y una vez que lo experimentas, ya no quieres nada más. Este amor que sientes no viene de ti. Es una respuesta a una invitación divina. Jesús mismo dijo en Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque el amor verdadero no es solo emoción. Es obediencia. Es deseo de agradarle. Y cuando amas su presencia, no solo te llenas de paz, también te llenas de convicción. Ya no quieres caminar por donde Él no te guía. Ya no toleras decisiones que te alejen de su voluntad. Porque tu prioridad ha cambiado. Ya no vives por ti. Vives para Él. Y ese es el terreno perfecto para el discernimiento. Porque cuando tu corazón está alineado con Dios, cuando tu espíritu vibra en sintonía con el suyo, entonces puedes ver lo que otros no ven. Puedes entender lo que otros ignoran. El discernimiento no florece en corazones distraídos. Florece en corazones que aman la presencia. Que la buscan. Que la necesitan como el aire que respiran. Así que si sientes que necesitas más de Dios, si lo anhelas, si tu espíritu se inquieta por estar con Él, si te sientes más vivo cuando estás en oración, en adoración, o simplemente en silencio esperando su voz, entonces no lo dudes. Estás siendo guiado por el Espíritu. Estás caminando hacia una vida de discernimiento. Porque el amor por su presencia te está guiando, y con Él, nada es imposible. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación revelará otra de esas señales que marcan a los que han sido escogidos para ver más allá. Porque si ya lo amas, es porque Dios ya se ha acercado. Y cuando Él se acerca, todo cambia. Señal número 3, sensibilidad a la atmósfera espiritual. Hay cosas que no se ven, pero se sienten. Hay momentos en los que entras a un lugar y, sin que nadie diga una palabra, tu espíritu reacciona. Puede que todos estén sonriendo, que todo parezca en orden, pero tú sientes algo. Un peso. Una incomodidad. O, por el contrario, una paz tan profunda que sabes, sin ninguna duda, que Dios está ahí. Y no puedes explicarlo con lógica, pero lo sabes. Eso es sensibilidad espiritual. Y si te ha pasado más de una vez, si sientes con frecuencia lo que otros no perciben, entonces estás frente a una de las señales más claras de que has sido llamado al discernimiento, puedes sentir lo que otros ignoran. Esta sensibilidad no es una exageración emocional, ni una intuición humana. Es algo que nace en el espíritu, no en la mente. Es una capacidad que se despierta cuando el Espíritu Santo empieza a entrenarte para moverte no solo por lo que ves, sino por lo que se mueve en el mundo invisible. Porque todo lo que sucede en lo natural está influenciado, de una u otra manera, por realidades espirituales. Y Dios, en su amor, capacita a algunos para que puedan percibirlas y actuar conforme a lo que Él muestra. A veces no puedes quedarte en un lugar. Hay algo en el ambiente que te inquieta, que te aprieta el pecho. No es miedo, no es ansiedad. Es tu espíritu diciendo, aquí hay algo que no es de Dios. Y en otras ocasiones, puedes estar rodeado de caos, pero sentir una paz tan sobrenatural que te envuelve.
Y sabes que, aunque todo parezca estar mal, Dios está allí. Esa es la sensibilidad espiritual. Esa es la atmósfera que tú ya puedes percibir, porque tu espíritu está despierto. Jesús mismo fue extremadamente sensible al ambiente espiritual. Cuando entraba a una ciudad, discernía los corazones, percibía la fe, detectaba la incredulidad. Y muchas veces, antes de hacer un milagro, salía de ciertos lugares o echaba fuera a quienes no creían. ¿Por qué? Porque entendía que la atmósfera influye en lo que se puede liberar. No todo ambiente es propicio para lo sobrenatural. Y si Jesús lo discernía, también lo hará en ti, si su espíritu está operando en tu interior. Hay personas que piensan que todo es casualidad. Pero tú sabes que no. Has aprendido a detectar cuando hay oposición espiritual, cuando hay confusión, cuando hay presencia de paz o de engaño. Has estado en reuniones donde todo parecía normal, pero algo dentro de ti te dijo, aquí hay falsedad. O quizás estuviste en un momento de adoración sencillo, sin luces ni música, y sentiste como el cielo se abrió sobre ti. Eso no es emocionalismo. Eso es discernimiento. El discernimiento no es una emoción, es una revelación. Dios no te permite sentir sin propósito. Cuando algo en ti se mueve, cuando algo te alerta, es porque el cielo quiere hablarte. Quiere guiarte. Quiere que veas más allá de lo visible. Por eso, nunca minimices esa incomodidad que te ha salvado de decisiones equivocadas. Nunca ignores esa paz inexplicable que te ha dado fuerzas para seguir adelante. Pablo escribió en 1 Corintios 2, versículo 14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Eso es exactamente lo que te ocurre. Lo que otros no entienden, tú lo percibes. Lo que para otros es simple coincidencia, para ti es confirmación espiritual. Porque el Espíritu te guía a toda verdad. Esta sensibilidad no solo es para protegerte, sino también para interceder. Cuando sientes que algo anda mal, tu primer impulso no debe ser juzgar, sino orar. Interceder. Pedir dirección. Porque si Dios te muestra, es para que actúes con sabiduría, no con orgullo. Es para que seas una lámpara en la oscuridad, no una piedra de tropiezo. Por eso, el discernimiento siempre debe ir acompañado de amor, humildad y obediencia. Y algo importante, este tipo de sensibilidad también puede hacerte sentir solo. Porque no todos entenderán por qué reaccionas así. Habrá quienes piensen que exageras, que eres demasiado espiritual. Pero no te preocupes. No estás solo. Hay otros como tú. Y, sobre todo, Dios sabe lo que te ha revelado. Él te entiende. No estás loco, estás despierto. Despierto a una realidad espiritual que otros aún no perciben. Así que la próxima vez que tu corazón se agite sin razón aparente, no lo descartes. Pregunta a Dios, ¿qué estás tratando de mostrarme? La próxima vez que sientas que debes salir de un lugar, obedécelo. La próxima vez que una persona te cause inquietud sin haber dicho nada, ora. Porque esa es la sensibilidad del discernimiento. Ese es el don que está despertando en ti. Cuando estás alineado con el Espíritu, puedes entrar a un lugar y sentir si hay vida o muerte. Puedes ver una sonrisa y saber si hay dolor detrás. Puedes escuchar palabras hermosas y detectar si hay engaño debajo. Y eso, aunque parezca un peso, es en realidad una asignación. Así que agradece por esa sensibilidad. Porque no es una carga, es una señal. Dios te está confiando la capacidad de percibir, de entender,
de discernir lo invisible. Y si lo ha puesto en ti, es porque te está preparando para usarlo. Porque lo que viene para ti no es menor. Es grande. Y necesitas ver con claridad. Sigue atento. Porque hay más señales que confirman lo que el cielo ya ha comenzado en tu vida. Y si puedes sentir la atmósfera, es porque el Espíritu de Dios está contigo. Señal número 4. Sentirse diferente a los demás. Desde muy pequeño, o quizás desde hace solo unos años, has sentido que algo en ti no encaja del todo. No importa cuánto te esfuerces por pertenecer, por seguir la corriente, por ser normal, algo dentro de ti te recuerda constantemente que eres diferente. Que no piensas como los demás, que no ves el mundo como ellos, que lo que a otros les emociona, a ti te deja vacío. Y durante mucho tiempo te preguntaste si eso era un problema, si había algo mal contigo. Pero no. Esa sensación persistente de ser distinto es una señal clara de que has sido separado para algo mayor. Porque eres distinto porque fuiste apartado. Dios nunca ha llamado a alguien para que encaje. Siempre ha llamado a los suyos para que brillen, para que rompan moldes, para que caminen por caminos que otros ni siquiera se atreven a mirar. Y eso, inevitablemente, te hará sentir diferente. El llamado siempre separa. Siempre duele un poco. Pero también revela un propósito eterno. Piensa en José. Desde joven tuvo sueños que lo desconectaban de los demás. Soñaba con cielos abiertos mientras sus hermanos solo pensaban en el campo. Tenía visiones que no podía explicar y eso lo hizo objeto de burla, de rechazo, incluso de traición. Pero él no estaba loco. No era raro. Estaba siendo preparado. Y lo que al principio parecía una diferencia molesta, se convirtió en el canal por el cual Dios salvó a toda una nación. Lo que hoy te hace sentir extraño, mañana será lo que Dios use para impactar a muchos. A veces no encajas porque no fuiste diseñado para lo común. Dios no te formó para seguir la corriente, sino para romperla. Y eso implica que habrá momentos de soledad, de incomprensión, de silencio. Pero no confundas la soledad con abandono. Hay temporadas donde Dios te aparta para hablarte, para limpiarte, para enseñarte a depender solo de Él. Porque si vas a caminar en discernimiento, tendrás que aprender a escuchar su voz por encima de todas las demás. Mucha gente vive buscando validación en los demás. Buscan ser aceptados, celebrados, comprendidos. Pero tú ya has sentido que eso no es suficiente. Que lo único que realmente llena tu alma es la aprobación de Dios. Que lo único que calma tu interior es su voz. Esa es otra señal. Porque cuando el discernimiento empieza a activarse, el Espíritu Santo te quita los apoyos falsos. Te separa de todo lo que no viene de Él. Y aunque eso duela, es la forma en que te prepara para ver lo que otros no pueden ver. Cuando no encajas es porque fuiste hecho para lo eterno. Este mundo tiene moldes, estándares, fórmulas. Pero tú has comenzado a caminar por fe, no por vista. Has empezado a rechazar lo superficial, lo que solo entretiene, lo que solo brilla por fuera pero está vacío por dentro. Y eso te hace diferente. No superior, pero sí apartado. No perfecto, pero sí escogido. Es probable que también hayas notado que tus conversaciones han cambiado. Lo que antes te emocionaba, ya no te interesa. Las personas con las que compartías mucho, ahora ya no conectan contigo de la misma forma. Te sientes fuera de lugar en algunos ambientes, aunque nadie te haya dicho nada. Eso es porque tu espíritu ya está buscando otra frecuencia. Y Dios, poco a poco, te va reposicionando.
Va quitando lo que estorba y trayendo lo que edifica. En Juan 15, versículo 19, Jesús dijo algo que resuena profundamente aquí: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esa diferencia que sientes no es castigo. Es evidencia de que has sido elegido. Dios no elige lo popular, elige lo dispuesto. Y cuando Él te elige, comienza a separar tu vida del ruido, del pecado, de la distracción, y sí, también de personas. Porque no todos podrán caminar contigo en este nuevo nivel. Ahora bien, esto no significa que debas vivir aislado. Significa que debes aprender a ser guiado. Que tu círculo no será grande, pero será correcto. Que quizás no tengas muchas voces alentándote, pero sí tendrás la más importante, la voz de Dios. Y con eso es suficiente. No permitas que esa sensación de ser diferente te haga dudar de tu valor. Al contrario, mírala como una confirmación. Eres diferente porque llevas algo diferente dentro. Has sido marcado. Has sido llamado. Has sido apartado. Y el discernimiento requiere corazones que no estén atados a la aprobación humana, sino a la voluntad divina. Si has sentido que ya no puedes forzarte a ser quien eras antes, es porque Dios está renovando tu identidad. Si te cuesta mantener relaciones con quienes no valoran lo espiritual, es porque Dios está afinando tu sensibilidad. Y si todo esto te ha dolido, pero también te ha llenado de paz, entonces escucha bien, no estás solo, estás siendo preparado. Así que no te desesperes si no encajas. No luches por pertenecer donde Dios ya te ha sacado. Celebra tu diferencia. Atesora tu proceso. Porque lo que viene será grande. Y para eso, Dios necesitaba que fueras distinto. Quédate conmigo, porque aún quedan señales que terminarán de confirmar lo que tu espíritu ya ha comenzado a sospechar, que no fuiste hecho para seguir a la multitud, sino para caminar con Dios. Señal número 5, sensibilidad a la voz de Dios. Hay algo que cambia radicalmente la vida de una persona: reconocer la voz de Dios. No estamos hablando de una voz audible que escuchas con tus oídos, aunque eso le ocurre a algunos. Estamos hablando de algo más profundo, más íntimo, más transformador. Es esa certeza interna, esa impresión clara en el espíritu, ese susurro silencioso que te habla con una autoridad que no viene de ti. Si alguna vez has sentido que Dios te ha hablado sin usar palabras humanas, que una frase en tu corazón fue tan precisa que sabías que no venía de tu mente, entonces estás comenzando a reconocer esta señal, entre tanto ruido. Tú puedes oír su susurro. La voz de Dios no compite con el mundo. No grita. No se impone. Se manifiesta en el silencio, en lo sencillo, en lo profundo. Y quienes han sido llamados al discernimiento, desarrollan una sensibilidad especial para detectarla. No porque sean mejores, sino porque están dispuestos. Porque han afinado su oído interno en medio de la adoración, la oración, la obediencia y el dolor. Sí, incluso el dolor. Porque muchas veces es en medio del quebranto cuando más claramente se escucha a Dios. Jesús lo explicó de forma hermosa en Juan 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. No dice que todos oirán. Dice que sus ovejas, los que le pertenecen, reconocen su voz. Y no solo la oyen, sino que la siguen. Porque escuchar no basta. Hay que responder. Hay que actuar. Esa es la diferencia entre tener una experiencia con Dios y vivir en comunión con Él. Cuando vives conectado, su voz se vuelve parte de tu día a día. Te guía.
te corrige, te consuela, te previene. Y tú sabes que es Él. No por lógica, sino por revelación. Muchas veces, esa voz llega en medio de una lectura bíblica. Estás leyendo algo que ya conocías, pero de pronto, una palabra salta del texto. Como si te estuviera mirando directamente. Como si Dios hubiera escrito ese versículo solo para ti. En otras ocasiones, viene como una frase corta que se forma en tu mente sin que la hayas pensado. Espera. No lo hagas. Perdónalo. Y aunque no tiene explicación humana, sabes que es Dios. Porque esa palabra produce paz, aunque duela. Porque trae claridad, aunque no tengas todas las respuestas. El discernimiento comienza cuando reconoces la voz de Dios incluso en los momentos más comunes. Caminando, conduciendo, cocinando, en la quietud de la noche o en medio de la multitud. Porque no se trata del ambiente externo, sino del estado interno. El que tiene el corazón alineado con el cielo puede escuchar al Padre hasta en medio del desierto. Y esto es importante, muchas personas esperan que Dios les hable de manera espectacular, con señales visibles o milagros extraordinarios. Pero la mayoría de las veces, Dios habla en voz baja, para que te acerques. Como Elías en el monte Horeb. No fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Porque Dios no necesita gritar. Él habla a los que están cerca. A los que han aprendido a callar el alma para que el espíritu pueda oír. Si estás desarrollando sensibilidad a esa voz, también habrás notado otra cosa, comienzas a distinguir las voces que no son de Dios. Aquella palabra que suena bien, pero no trae paz. Aquella sugerencia que parece lógica, pero huele a manipulación. Aquella emoción que quiere empujarte, pero que no viene con la dulzura del espíritu. Cuando Dios te enseña a oír su voz, también te enseña a identificar el engaño. Y eso es vital en los tiempos que vivimos. El discernimiento no se busca con lógica, sino con hambre espiritual. Y cuando ese hambre te ha llevado a pasar tiempo con Dios, a escucharlo en la intimidad, tu oído espiritual se afina. Lo que antes te confundía, ahora lo distingues. Lo que antes parecía una coincidencia, ahora lo ves como confirmación. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora lo reconoces como dirección. Pero aquí hay algo que debes tener presente, cuanto más escuchas y obedeces, más clara se vuelve su voz. Y cuanto más ignoras, más se apaga. No porque Él deje de hablarte, sino porque tu corazón se endurece. El discernimiento es como un músculo. Se fortalece con la práctica. Se desarrolla en la obediencia. Y se pierde en la indiferencia. Por eso, cuando sientas que Dios te habla, aunque sea algo pequeño, haz caso. Camina por fe. Responde. Hay personas que han sido libradas de peligros, de errores, de relaciones destructivas, solo por obedecer una palabra que no entendían del todo, pero sabían que venía de Dios. Y también hay quienes terminaron en caminos dolorosos porque ignoraron esa advertencia que les susurró el Espíritu. Tú estás siendo entrenado para responder. Para actuar con sabiduría. Para caminar según la voz que te guía desde dentro. Así que si has sentido esa conexión, si reconoces que Dios te habla de formas únicas, si tu interior se agita cuando Él está presente, no lo dudes más. Estás desarrollando un oído espiritual. Estás caminando en discernimiento. Y lo que viene para ti será guiado, no por lo que ves, sino por lo que escuchas desde lo alto. Quédate aquí, porque aún hay más. Más señales que confirman que el cielo te ha estado formando en silencio, para que pronto hables con autoridad.
Porque cuando aprendes a escuchar a Dios, puedes guiar a otros hacia Él. Señal número 6. Confirmación a través de líderes espirituales. Hay momentos en la vida donde Dios habla no solo de forma directa a tu corazón, sino también a través de personas que tienen autoridad espiritual sobre ti. Y no se trata de halagos o palabras motivacionales vacías. Se trata de confirmaciones claras, específicas, que llegan en el momento justo. Palabras que golpean tu espíritu como si alguien hubiera leído tu alma. Si alguna vez un pastor, un mentor, un intercesor, o incluso un desconocido guiado por el Espíritu ha dicho algo sobre ti que tú ya sabías por dentro, es porque otros ven lo que Dios ya sembró en ti. Esta señal es poderosa. Porque el discernimiento, aunque nace en la intimidad, muchas veces es confirmado en comunidad. Dios no te llama para ser una isla espiritual. Él trabaja a través de su cuerpo, la iglesia. Y uno de los modos más profundos en que te revela que estás siendo apartado para ver lo que otros no ven, es a través de la boca de aquellos que Él ha puesto para guiarte. Puede ser una palabra profética que te deja sin aliento. Puede ser una exhortación que te sacude. O puede ser una simple conversación en la que alguien dice algo tan preciso, tan directo, tan lleno de verdad, que sabes que no vino de Él, sino del cielo. Porque el Espíritu te guiará a toda verdad, y muchas veces lo hace usando voces que ya han aprendido a escucharlo. Recuerda cuando Samuel fue llamado por Dios. Era un niño, estaba aprendiendo, y no reconoció la voz de Dios de inmediato. Fue Elí, su mentor, quien le ayudó a discernir: si vuelves a oír la voz, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. No fue Samuel quien se dio cuenta primero, fue un líder espiritual que lo confirmó. Eso mismo sucede contigo. Hay líderes que, al verte, sienten algo. Ven algo. Perciben lo que Dios está haciendo contigo, aunque tú aún estés en proceso de entenderlo. Y esta señal es doble. Porque no solo se trata de recibir confirmación, sino también de ser activado. Hay un momento en el que esa palabra que recibes no solo te consuela, sino que te empuja. Te confronta. Te sacude. Te desafía a salir del escondite, a caminar con más firmeza, a dejar de dudar. Esa palabra que alguien suelta sobre ti te impulsa, como si el cielo te estuviera diciendo: ya es hora. Muchas personas viven sintiendo que tienen algo especial, pero no saben cómo usarlo. O no se atreven por miedo, por inseguridad, por falta de guía. Y es ahí donde Dios envía a sus siervos. Hombres y mujeres de fe que, al mirarte, confirman lo que el cielo ya ha depositado. A veces no te conocen. No saben tu historia. Pero cuando hablan, te atraviesan. Porque este don no se busca con lógica, sino con hambre espiritual, y los que han cultivado esa hambre pueden reconocerla en otros. Y hay algo más. Cuando Dios quiere acelerar tu proceso, te conecta con personas que ya caminan en lo que tú apenas estás descubriendo. No para que los imites, sino para que aprendas. Para que te inspiren. Para que te corrijan con amor, para que te enseñen a cuidar el don. Porque discernir no es un juego. Es una responsabilidad espiritual que requiere formación, carácter, humildad. Y los líderes que Dios pone a tu alrededor muchas veces ven lo que tú aún no te atreves a aceptar. Quizás ya te ha pasado. Te han dicho cosas como: tú tienes algo especial. Siento que Dios te está preparando. Cuando hablas, hay autoridad. Dios te va a usar en lo sobrenatural. Y tú sonríes por fuera, pero por dentro tiemblas. Porque sabes que es verdad. Porque esa palabra resuena con lo que llevas años sintiendo en lo profundo. Porque has tenido sueños, pensamientos,
visiones, pero necesitabas esa confirmación. No la ignores. No la minimices. No la rechaces por humildad mal entendida. Hay una diferencia entre ser humilde y esconder lo que Dios te dio. Si un líder lleno del Espíritu confirma lo que ya sabes en tu interior, no lo tomes a la ligera. Atesóralo. Escríbelo. Ora sobre ello. Porque Dios está usando esa confirmación como un impulso. Una sacudida santa que te lleva a asumir tu rol, a despertar, a caminar con intención. Y si aún no has recibido ese tipo de palabra, pero estás orando por claridad, pídesela a Dios. No para inflar tu ego, sino para ser afirmado. Él es fiel para hablarte de muchas maneras. Y si estás rodeado de personas de fe, de líderes íntegros, tarde o temprano esa palabra llegará. Porque Dios no elige lo popular, elige lo dispuesto. Y si tú estás dispuesto, Él te hablará. Y no lo hará solo una vez. Lo hará las veces que sean necesarias para que sepas, sin ninguna duda, que fuiste elegido para ver, para discernir, para guiar. Así que abre tu corazón. Escucha con atención. Y cuando esa voz externa confirme lo que tu espíritu ya sabía, alégrate. Porque eso es gracia. Es respaldo. Es afirmación divina. No estás solo. Estás siendo activado. Porque lo que Dios ha puesto en ti no es pequeño. Y Él se encargará de levantar personas que lo vean, lo afirmen, y lo impulsen hacia el propósito para el cual fuiste creado. Aún queda una señal más. Y cuando la veas con claridad, todo terminará de encajar. Quédate conmigo. Porque estás a punto de entender por qué fuiste llamado, y para qué. Señal número 7, el llamado universal al discernimiento. Hasta aquí hemos caminado por señales que revelan cómo Dios prepara a quienes ha elegido para poseer el discernimiento. Pero ahora llegamos a una verdad aún más profunda: este don no es para unos pocos, es para los hijos. No estás aquí porque se te otorgó un privilegio exclusivo. Estás aquí porque has respondido a una invitación abierta que muchos ignoran. El discernimiento no es solo para los profetas, ni para los pastores, ni para los líderes más visibles. Es un llamado universal. Es un anhelo del corazón del Padre, que sus hijos vean como Él ve. Desde el principio, Dios ha deseado que su pueblo camine en revelación. No a ciegas. No tropezando por falta de luz. Su voluntad es clara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero no se trata de un conocimiento académico. Es discernimiento espiritual. Es saber cuándo moverse, cuándo callar, cuándo orar, cuándo actuar, cuándo decir sí aunque no entiendas, y cuándo decir no aunque todo te presione. Es ver más allá de las apariencias. Es reconocer la verdad cuando aún no ha sido expuesta. Y lo hermoso de esta señal es que revela que tú no estás aquí por casualidad. No eres un espectador más. El mismo Dios que te ha dado hambre por Él, también te ha llamado a discernir. Ha sembrado en ti la semilla, el deseo, la inquietud. Y ahora está empezando a abrir tus ojos. Porque el discernimiento no es un adorno espiritual, es una herramienta para sobrevivir en este tiempo. Vivimos en una generación donde todo se maquilla. Donde lo falso se disfraza de bueno y donde lo verdadero es atacado. Donde muchos corren detrás de voces humanas sin detenerse a consultar al Espíritu. Y en medio de todo eso, Dios está levantando personas como tú. Que no se conforman con lo superficial. Que no aceptan lo que el mundo les vende como verdad. Personas que oran, que esperan, que preguntan: Señor, ¿es esto de ti?
Y cuando haces esa pregunta con sinceridad, ya estás discerniendo. Dios te eligió para ver donde otros están ciegos. Y si lo ha hecho contigo, no es para que guardes ese don como un tesoro escondido. Es para que lo uses. Para que lo desarrolles. Para que ilumines. Para que hables. Para que señales caminos seguros a los que aún no pueden ver. Y eso, aunque implique incomodidad, aunque implique responsabilidad, también implica propósito. Has sido llamado a ser luz en medio de la confusión. No esperes tener todo claro para comenzar a usar lo que ya te ha sido dado. El discernimiento no se activa cuando ya lo sabes todo, se activa cuando obedeces aun cuando no entiendes del todo. Cuando decides confiar en la voz de Dios más que en tus emociones. Cuando eliges la verdad aunque duela. Cuando te apartas de lo que apaga tu espíritu y te acercas a lo que lo aviva. Quizás hasta ahora pensabas que el discernimiento era para otros. Para los que tienen más experiencia. Para los que oran más. Pero hoy Dios te está diciendo que este don no se busca con lógica, sino con hambre espiritual. Y si esa hambre ha comenzado a crecer dentro de ti, es porque ya has sido llamado. No para imitar lo que otros hacen, sino para caminar con autenticidad, con sensibilidad, con obediencia. Piensa en la manera en que Jesús vivía. No hacía nada por impulso. Todo lo hacía guiado por el Padre. Sabía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo confrontar, cuándo retirarse. Discernía corazones, intenciones, atmósferas. Y si estamos llamados a ser como Él, entonces también estamos llamados a vivir así. Con discernimiento. Con dirección. Con sabiduría espiritual. No como quien adivina, sino como quien ve con los ojos del cielo. Este llamado universal también implica que no puedes depender siempre de que otros te digan qué hacer. Llega un punto en tu caminar con Dios en que debes aprender a discernir por ti mismo. No porque no necesites consejo, sino porque el Espíritu quiere tener una relación directa contigo. Él anhela que lo consultes antes que a nadie. Que lo escuches. Que confíes. Y si aprendes a hacerlo, nunca estarás sin dirección. Nunca caminarás a oscuras. Porque Él siempre habla. Él siempre guía. Solo hay que estar dispuesto a escuchar. Si has llegado hasta aquí, no es porque buscabas información. Es porque tu espíritu ya estaba siendo preparado. Y hoy has recibido confirmación, fuiste llamado. Fuiste marcado. Fuiste separado. El discernimiento está despertando dentro de ti. Y ahora, tu responsabilidad es cuidarlo, alimentarlo y usarlo con humildad. No lo guardes. No lo apagues. No lo ignores. Compártelo. Ofrécelo. Úsalo para orar con propósito. Para servir con intención. Para hablar con precisión. Para amar con visión. Porque no estás loco, estás despierto. Y tu despertar es la respuesta a la oscuridad que tantos están viviendo. Quédate un poco más. Porque todo lo que has sentido, todo lo que has vivido, todo lo que te ha hecho distinto, tiene un propósito. Y estás a punto de ver con claridad lo que siempre estuvo frente a ti. La revelación no viene de ti. Viene de lo alto. Pero ahora vive en ti. Algo está ocurriendo dentro de ti. Todo lo que has sentido hasta ahora, ese vacío que otros no entienden, esa incomodidad en lugares donde antes te sentías bien, esa necesidad de buscar a Dios con más profundidad, no ha sido una coincidencia. Ha sido un proceso. Un despertar silencioso que te ha ido apartando, paso a paso, de lo superficial, para acercarte a lo eterno.
Todo lo que has vivido, incluso lo que dolió, tenía un propósito. Cada lágrima, cada rechazo, cada vez que sentiste que no encajabas, fue parte de una preparación. Dios no desperdicia nada. Él toma lo que el mundo desecha y lo convierte en un canal de gloria. Y ahora estás comenzando a ver con claridad lo que siempre estuvo frente a ti. Tú no estabas perdido, estabas siendo llamado. La revelación no nace de tus pensamientos, ni de tu esfuerzo. Viene de lo alto. Viene de ese lugar secreto donde solo el Espíritu puede llegar. Pero ahora, esa luz que parecía tan lejana, vive en ti. Se está encendiendo dentro de tu alma. No para que brilles por orgullo, sino para que alumbres a otros. No para elevarte, sino para guiar. Porque fuiste elegido no para admirar la luz, sino para portarla. Así que no cierres tu corazón ahora. Mantente despierto. Porque lo que Dios ha comenzado, lo va a completar. Y cuando empieces a ver, cuando empieces a entender, cuando comiences a discernir, no volverás a ser el mismo. Porque cuando la revelación entra en tu interior, ya no vives igual. Vives con propósito. Y eso, lo cambia todo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Señor, hazme sensible a tu voz. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.